Me alegra saludarte hoy. ¿Cómo te encuentras? Ojalá la hayas pasado de maravilla. Ciertamente has estado en un aula de clase, en un ensayo de teatro o de orquesta, o en un espacio de charla motivacional, en una reunión de amigos, de empleados o en cualquier situación que hayas tenido en tu vida. Te han dicho que seas asertivo. Pues bien, no dudo que te lo han expresado en una parte, pero en todo caso, siempre vale la pena tenerlo en cuenta para tu vida personal, en todo momento, en cualquier caso y por supuesto en cualquier ámbito y situación que te encuentres. La asertividad ha tenido siempre un auge histórico. Ha formado parte de nuestras vidas siempre. Esto es porque simplemente es una amplia expresión de habilidad comunicativa. De hecho, ha permitido aún más en nuestras vidas valorar nuestras relaciones sociales. Nos ayuda a que cada vez seamos aceptados socialmente en cualquier ámbito, adquiriendo actitudes comunicacionales más fuertes, impulsando movimientos sociales de gran envergadura. Pues, para decirlo de una forma más amplia, la asertividad nos ayuda a que cualquier persona, e incluso cualquier institución, responda con seguridad y de manera eficiente. ¿Te parece interesante el tema para ti? Solo ven conmigo y escucha con atención mientras te relajas cómodamente. Colócate cómodo mientras duermes. Busca tu posición favorita para descansar. Si lo deseas, puedes colocarte boca arriba, poniendo tus manos a los lados y las piernas separadas. Inhala y exhala suavemente, realizando 10 respiraciones. Sentirás que la paz interna llegará a ti mientras te vas relajando. Cuando te encuentres descansando, y en este momento mientras me escuchas, puedes imaginar cualquier escenario de sensación de paz. Que tus ojos se mantengan completamente relajados y en paz. Que toda sensación que hayas tenido difícil durante el día se vaya de tu cuerpo. Que ese estrés diario ya no esté contigo, porque mientras duermes vas expulsando toda energía negativa que hayas adquirido en cualquier parte. Procura serenar tu espíritu, mientras tu cuerpo se limpia, se oxigena, se renueva. Ya no hay perturbaciones, ni caminatas largas, ni tampoco carreras de extremo a extremo. Solo relajación, tranquilidad, amor y placer, producto de esa sensación de templanza y calidez propia de ti. A medida de que cada vez más tu sueño se concilie profundamente, tus pies se sienten relajados, tus brazos también. Si ves una luz con tus ojos cerrados, síguela. En este instante nadie te interrumpe, porque tu descanso es sagrado y relajante. La asertividad es una habilidad social. En otras palabras, una habilidad de la comunicación muy importante. Esta se trabaja desde el interior mismo de la persona y trata de ser hábil para ser franco y directo, sin herir los sentimientos de los demás, sin desvalorar ni despreciar la vida de alguien y sin necesidad de disminuir el autoestima de cualquier persona, teniendo como prioridad los derechos de la misma. La asertividad es el centro de dos extremos comunicacionales, que son la agresividad y la pasividad. Seguramente te habrás topado con ellos en algún instante.
hasta tal punto de cometer errores inapropiados. Para ello, debemos tener en cuenta cuáles son. Pues por un lado, el ser agresivo es ser una persona que de manera intencional le hace daño a alguien, sea física o psicológicamente, donde la persona agresiva reacciona contra la otra gritándole o lanzándole improperios repletos de insultos, ocasionando que los demás sufran de tristeza o sientan deseos de aislarse de esa persona porque sienten temor de seguir siendo insultados o maltratados por la persona agresiva. Por otro lado está la persona pasiva, que es el otro extremo de la asertividad, que es aquella en donde la persona no hace nada por sí misma, sino que espera que otros hagan por uno y sin adquirir el compromiso de manejar de forma independiente su propia vida o existencia, o como consecuencia de esto, el individuo no puede exteriorizar sentimiento alguno y su autoestima puede ser baja para esas personas que se consideran pasivas y por tanto no pueden alcanzar la asertividad absoluta. Según el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, nos puede definir lo que es una conducta asertiva en lo siguiente. La conducta asertiva es una acción interpersonal en la cual uno siente y expresa de manera directa, honesta y adecuada, en otras palabras, ser congruente, quedando uno satisfecho como para ganar autoestima. En otras palabras, una conducta operante. Esta exige libertad emocional, un permiso interno de su propia mente, para sentir y expresar emociones auténticas, sea de enfado, temor, tristeza, admiración, afecto, comprensión, entre otras. Se habla de entrenamiento en habilidades sociales para indicar que se trata de un aprendizaje y la asertividad puede llegar a producir las siguientes sensaciones en el ser humano, o más bien diría las siguientes características. Por un lado, ser espontáneo y auténtico. Espontáneo en el sentido de ser sincero y natural en su forma de pensar y actuar auténticamente en el sentido de mostrar lo que cada uno es en realidad, de forma íntegra y sincera. La autenticidad va dentro de cada uno. Según lo indicado en el portal web definición.de, que pueden consultar en cualquier página, o más bien pueden buscar, sea en el buscador de Google, o en Yahoo, o en cualquiera. Los expertos en comunicación asocian la asertividad con la madurez. La persona asertiva logra establecer un vínculo comunicativo sin agredir a su interlocutor, pero tampoco sin quedar sometido a su voluntad. Por tanto, puede comunicar sus pensamientos e intenciones y defender sus intereses. La asertividad tiene que ver con factores emocionales e intrínsecos de la personalidad. Las personas con buenas autoestima, por ejemplo, tienen mayor facilidad para resultar ser asertivas. A la hora de determinar por qué una persona no goza de asertividad, existen diferentes causas para poderlo explicar. Entre ellas se encuentra el que tenga falta de carácter, así como de creencias o ideologías, el que dependa siempre de otros, no posea confianza en sus posibilidades, no cuenta con la fuerza para expresar sus derechos o carezca de objetivos o metas en la vida. Suele suceder en algún instante, ¿no? Que alguno de nosotros o tú hayas tenido esa circunstancia que no te permita sentirte seguro en cualquier espacio de la vida. En todos los aspectos de nuestra experiencia, se considera que es importante tener la capacidad de ser asertivo. No obstante, los psicólogos establecen
que uno de los ámbitos donde se hace más vital el gozar de dicha habilidad es en el campo profesional y en el campo laboral, donde cada día hay que cumplir una serie de retos para alcanzar los objetivos marcados. Y en muchas ocasiones estos dependen de otras personas. Por todo ello queda patente que a la hora de desarrollar asertividad en nuestro empleo hay que tener en cuenta factores de gran importancia, como pueden ser nuestros conocimientos, el carácter que poseemos, la autoestima, nuestra propia personalidad y sobre todo la confianza en nuestras posibilidades. Estos elementos se traducen ni más ni menos que en ser educado, en planificar convenientemente los mensajes que vamos a realizar, en aceptar la derrota cuando nos hayamos equivocado, en nunca arrinconar a los que nos rodean en nuestro trabajo, en pedir disculpas cuando sea necesario o en nunca usar amenazas con los demás. La utilización correcta de todos estos consejos dará lugar a que la persona decida seguirlos, sea alguien asertivo que consiga todo lo que se proponga dentro de su profesión. Es posible, sin embargo, adquirir capacidades asertivas a través del aprendizaje de diversas estrategias. El objetivo es que el individuo logre expresarse de manera directa, concisa y equilibrada, comunicando sus ideas sin agredir al otro y a la vez defendiendo sus derechos. Cuando una persona logra desarrollar la asertividad, refuerza su imagen positiva a nivel social, mejora la conciencia en sus habilidades expresivas, obtiene una mayor satisfacción emocional y logra alcanzar las metas que se propone desde el ámbito de la comunicación. Al no someterse ni agredir al interlocutor, el equilibrio alcanzado le permite en definitiva comunicarse mejor y sacar provecho de este tipo de vínculo. No solo mostrará su respeto por el otro, sino que también logrará ser aceptado y se podrá conducir de manera independiente. Según Olga K. Steiner, menciona que la asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. Para que una persona sea asertiva, es necesario que la persona tenga en cuenta lo siguiente. En principio, la persona debe ser capaz de definir una postura clara y sin desvío de lo que propone. A su vez, la persona debe tener la capacidad de decir no. Ciertamente, hay personas que les cuesta trabajo o que tienen problemas para decir no. Ese sufrimiento se traduce en que no saben cómo negar algo en contra de lo que los demás quieran hacer o negar algo que consideran inválido para uno. Para toda persona agresiva, poder decir no lo suena de forma imponente y de poca consideración hacia la otra persona. En cambio, la sumisa o la pasiva le queda difícil decir no porque temen herir los sentimientos de alguien o que la otra persona se sienta desagradada por no tener una respuesta que pueda afirmar con seguridad. Olga K. Steiner dice que para decir no, el individuo debe tener convicciones claras y seguras de sí mismo y a su vez ser una persona considerada con todos. Pero, ¿qué estrategias tenemos para poder decir no? Hay estrategias internas y externas que podemos aplicar. Ahora bien, comencemos con las estrategias internas, como por ejemplo, que la persona tenga criterios claros no significa solamente saber qué quiere ser y hacer en la vida, sino tener claro qué hacer por ti o qué hacer para gustar a los demás, para que se entienda mejor. Se trata de tener claridad por qué haces las cosas que haces y tomas las decisiones que tomas, por lo que debe organizarse un esquema mental en el que la persona sepa cuáles factores y criterios no tiene claros para así definir qué sí y qué no en alguna cuestión.
Esto requiere siempre alta autoestima y aprendizaje de las experiencias sociales para que uno defina sus propios criterios, porque se está definiendo en sí la postura de cada individuo. Otra estrategia interna que encontramos es la de saber evaluar las intenciones de los demás. Esto es, tener en cuenta qué te ofrecen o qué te piden para evaluar lo que dicen y así generar una respuesta. Esta evaluación de intenciones nos permite saber y entender si la persona que se dirige a nosotros nos está manipulando y tal vez pretenda hacerlo, o si la persona nos inspira confianza en buenos términos. Esto es sin duda un análisis de las intenciones de las otras personas y de las expectativas que te puede ofrecer o situaciones que puedan ser beneficiosas para nosotros o tal vez sea para transgredirnos de una forma indeseable. Las intenciones pueden ser inocentes o maléficas. Por eso, ante toda intención, debemos ser capaces de dar una respuesta de aceptación o de rechazo, sea sí o no. Pero eso no puede uno estar en un mar de indecisión, porque puede revelar que la persona dentro de su consciente no pueda ser capaz de evaluar cualquier intención y así no podría tomar una decisión acertada acorde a lo que uno debe querer o debe ser en realidad. Ahora hablemos de las estrategias externas. En primer lugar, ¿cómo decir no de forma adecuada? Para ello se deben utilizar expresiones concretas. El lenguaje corporal dice mucho de una persona conforme al manejo de la mirada y los gestos, pues hay que saber manejar correctamente los gestos y el tono de voz para poder decir de manera clara y precisa el no a algo o a alguna cosa. Por otro lado, hay que aplicar el uso del no, y que solo se debe aplicar cuando el contexto lo requiera y cuando vea a uno con quién personas puede decir no, dependiendo de la circunstancia que la persona plantee. Por ejemplo, puedes ir a comer con nosotros esta noche en el bar del centro y uno puede responder no, porque debo hacer unos trabajos. Otro ejemplo, ¿quiere usted fumar cigarrillo? Yo le invito. Y uno puede responder no, no me gusta y no quiero así concretamente. Para que nuestra respuesta sea clara y precisa ante cualquier persona, es necesario que tú recuerdes lo siguiente. Mantén contacto visual con el interlocutor, es decir, la otra persona al que le diriges tu palabra y atención para que le des tu respuesta. Tener tu postura firme y no encorvada. Si te jorobas, te verán como una persona insegura de ti misma. Eso hace parte del lenguaje corporal. Hablar de forma clara, audible y firme, sin evasivas ni indirectas. Hablar de forma explicativa y no de forma lamentativa. Te podrán ver como una persona que se lamenta siempre y que es muy sumisa. Y por último, debes tener siempre una expresión amable. Puede ser una buena persona con una gran sonrisa, sonrisa media o expresión tranquila en tu rostro sin mostrar un signo de rabia y enojo. De esa manera la gente, dependiendo de cualquier situación, sea positiva o negativa, sabrá que tú sabes manejar adecuadamente las situaciones de la vida y además es una satisfacción ideal para ti y el resto de tu vida. Aplica para los negocios, las relaciones sociales, es decir, para todo tipo de situaciones de tu vida y en todos los ámbitos sociales. Otra estrategia externa es cómo poder manejar o reaccionar ante las insistencias de los demás. Ciertamente a algunos les ha pasado que al decir no, algunos no ceden y siguen sin reparos en insistir en que una persona se involucre en algo o que acepte algo que tú no quieras hacer,
hasta tal punto de utilizar chantajes de tipo emocional como la agresión verbal o hacerse la víctima, jugar con uno, amenazar o seguir reiterando lo mismo como una forma de molestar a alguien para que la persona que haya dicho que no logre convencerse para acceder a sus pretensiones y o peticiones. Pero ¿qué hacemos con las personas insistentes? Utilizando la técnica del disco rayado, le pones más argumento para negar algo a alguien. Por ejemplo, ¿quieres ir a una fiesta conmigo esta noche? Le responde no, porque debo bien temprano. El insistente dice, vamos, que no sabes de lo que te pierdes. Si te pierdes de la fiesta, no habrá ningún problema. Le responde, pero tengo que madrugar mañana para estudiar. El insistente dice, pero si puedes ir una hora y ya. Luego le responde, ya te dije que no puedo, porque tengo cosas que hacer hoy y mañana. No insistas más. Así de esta manera dejas por sentado que no deseas algo, aunque te insista todo el tiempo en hacer algo que tú no estás dispuesto a realizar, y en cualquier caso no cederás a lo que te pidan los demás, ni a chantajes, ni a cosas sin sentido que no deseas hacer. Ahora bien, para que una persona sea asertiva, también debe tener en cuenta que la persona sabe realizar una petición de manera adecuada. Esto consiste en que la persona misma debe expresar su petición a los demás de manera respetuosa y segura de sí misma. Y si hay una situación de inconformidad, la persona debe en su sano juicio elevar su queja sin alzar el tono de voz y sin expresiones vulgares. De esta forma, podemos asegurarnos de que con nuestro buen comportamiento y acciones respecto a la forma en la que peticionamos algo, nos traerá consigo una respuesta adecuada conforme a la situación que tengamos. Los asertivos se caracterizan también en resolver conflictos respetando a su contraparte. Cuando alguien tenga un conflicto con alguien, el asertivo debe utilizar un buen lenguaje y tono de voz adecuado, sin insultos, con paciencia y sin malos calificativos para que ambos logren llegar a acuerdos para que el conflicto logre la solución más acertada y beneficiosa para las partes. La persona asertiva debe ser capaz de reaccionar de forma tranquila y sin improperios las críticas con buena autoestima. Cuando la persona maneja un buen nivel de autoestima y de seguridad en sí misma, puede reaccionar bien y normal a cualquier crítica, sea cual sea, si es positiva o si es negativa. Si la crítica es negativa, no se debe reaccionar insultando al otro, se debe reaccionar respondiendo de manera respetuosa conforme a la afirmación negativa que le haya puesto, o puede simplemente ignorar el calificativo negativo pensando en cosas positivas o de esa crítica construir algo positivo. Porque lo más importante es la construcción de persona ideal para la vida y para el futuro de la misma. Los asertivos se caracterizan por hacer críticas respetuosas a los demás, pero cabe saber que para realizarlas uno debe tener claro en dónde y con quién hacerlas cuando sea necesario. Por ejemplo, criticar una política pública, la actitud de alguien o de cualquier cosa. Cuando es por una actitud de una persona, asegúrate de que esa persona tenga la suficiente confianza contigo para que puedas hacer tu crítica respetuosa de tal forma que ayudes a motivar a la otra persona a que mejore su comportamiento o a cualquier aspecto de su vida. Los asertivos se caracterizan también por saber negociar acuerdos. Suele ser una práctica muy común en los negocios, porque una buena comunicación que sea clara y contundente permite que los negocios, transacciones y acuerdos logren llegar a un feliz término. A su vez, sirve para cualquier situación social en donde las personas se puedan convencer de unas a otras para lograr propósitos de tipo común. De esta manera se genera empatía y se logra ganar experiencia, porque la gente sabe con certeza que personas
que les genera seguridad y confianza para lograr acuerdos importantes, sean entre unas partes o en determinados grupos sociales y empresariales, puede ocasionar un gran éxito empático. Por último, la persona asertiva sabe expresar bien lo que siente, pero eso depende de la situación en la que se pueda encontrar en la vida, que no teme en decir lo que siente alguien y no se molesta en expresar su sensación de manera segura y directa. Esto es sin duda una forma de marcar la pauta en una persona asertiva, no solo por ser segura de sí misma, sino que sabe expresar sus sentimientos. Recuerda qué cosas debemos tener claro para ser asertivos. Sin embargo, aquellos que tengan baja autoestima no pueden alcanzar el nivel de asertividad que desean. Todo es cuestión de aprendizaje desde nuestras experiencias, en el trabajo, en casa, en pareja, solo, con los amigos, cuando tengas cualquier tipo de excursión, en fin, en todo tipo de escenarios o situaciones que forman parte de tu vida. Toda esta información que te he explicado en este audio no lo dice solamente yo, lo dicen expertos que saben explicar bien el tema. La mayoría de lo que te he dicho en este audio lo dice la autora Olga K. Steiner en su libro Aplicaciones de la asertividad. Te recomiendo este libro porque es una guía interesante para aprender a ser asertivo, para mirar cómo aplicar la asertividad en cada espacio de tu vida diaria y cotidiana. Es solo cuestión de tiempo para que lo apliques por experiencia en tu vida y sé que va a tener una buena reacción positiva para ti el resto de todos tus años. De esta forma me despido de ti, dándote mil gracias por escucharme, por permitirme que en la comodidad de tu habitación o en donde quiera que estés, escuches mi voz. Aquí estaré para que te puedas relajar y sientas que te encuentras bien acompañado o acompañada. Te deseo un buen descanso y tal vez un buen día. Que la pases bien. Hasta pronto.